El aire de la montaña olía a pino y libertad, ese tipo de oxígeno que casi te embriaga después de haber pasado demasiados meses atrapado entre el humo y el tráfico de la ciudad. Estábamos sentados en círculo alrededor de la fogata, y las llamas titilaban como almas danzantes bajo el cielo estrellado. Todo parecía sacado de una postal, la risa despreocupada de Rubén, la voz dulce de Sofía contando historias, el crepitar de la leña que ofrecía una especie de banda sonora a nuestra escapada. Nos habíamos refugiado en esa zona remota con la promesa de aventuras y camaradería, sin imaginarnos que esa noche cambiaría nuestras vidas para siempre. Observé a Sofía, con su cabello oscuro reflejando los destellos del fuego. Me había enamorado de ella desde hacía meses, y cada vez que sonreía, sentía que el mundo se detenía por un instante. Sin embargo, ese momento de paz fue interrumpido cuando noté cómo Lilia, la cuarta integrante de nuestro grupo, intentaba acercarse más de la cuenta. Su mano tocó la mía discretamente, como un roce accidental que duró un segundo demasiado. Me tensé, incómodo, y aparté la mano con disimulo. Ella sonrió, pero esa sonrisa me provocó un escalofrío que traté de ignorar. Nos habíamos conocido todos en la universidad, pero Lilia siempre había sido diferente. Su presencia a veces era como un cuchillo invisible, un filo que no sabías cuándo iba a cortar. No podía precisar qué era, pero esa noche algo en su comportamiento parecía más extraño que de costumbre. Tal vez era el modo en que sus ojos brillaban, como si el fuego no solo iluminara su rostro, sino algo más oscuro dentro de ella. Algo que me obligó a desviar la mirada y enfocarme en la risa de Rubén, el único que siempre parecía anclarnos a la normalidad. Más tarde, tras haber reído y contado historias hasta que las estrellas comenzaron a desvanecerse, decidimos retirarnos a nuestras tiendas de campaña. Rubén cayó dormido casi de inmediato, su ronquido profundo como un recordatorio de que aún estábamos en el mundo real, un sonido que me reconfortó. Las chicas compartían la otra tienda, y me imaginé a Sofía durmiendo plácidamente, con el rostro relajado y en paz. Me arropé con mi saco de dormir, esperando que el cansancio me venciera. Pero entonces lo oí. Un susurro. Apenas un murmullo que se abrió paso por el viento suave de la montaña. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que provenía de la tienda de las chicas. Me quedé inmóvil, esforzándome en escuchar. La voz era de Lilia, pero sus palabras eran incomprensibles, como si estuviera discutiendo con alguien. Se filtraban entre los árboles, cargadas de una ira sutil, pero peligrosa. Él no entiende. Nunca lo entenderá, oí claramente. La frase se clavó en mi mente como un alfiler, y me obligué a creer que estaba soñando, que era el eco del alcohol que habíamos bebido. Me di la vuelta, pero el sueño ya no me encontraba. El aire ahora me parecía más frío, más pesado, y aunque la noche seguía siendo perfecta en apariencia, no pude evitar sentir que algo en la oscuridad estaba empezando a desgarrarse, a quebrarse. Y me pregunté si realmente había sido buena idea venir aquí. Me desperté sobresaltado al escuchar algo crujir justo fuera de la tienda de campaña, como si alguien estuviera pisoteando las ramas secas. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración y sintiendo cada latido de mi corazón como un tambor golpeando contra mis costillas. Me esforcé en aguzar el oído, tratando de descifrar si eran pasos humanos o algún animal del bosque, pero el silencio que siguió fue casi peor. El ronquido de Rubén se había detenido. Giré la cabeza en la oscuridad y me di cuenta de que él también estaba despierto, rígido como una estatua. Pude escuchar su respiración agitada y me alivió momentáneamente no ser el único que había percibido aquel ruido extraño. Sin embargo, ni uno de los dos se atrevía a decir nada. Era como si abrir la boca pudiera invitar a algo a entrar, algo que preferíamos mantener alejado. De repente, un murmullo suave se arrastró entre los árboles y me puso los pelos de punta. Esta vez no provenía de la tienda de las chicas. Era como si alguien estuviera caminando a nuestro alrededor, susurrando palabras en voz baja.
Las ramas crujieron de nuevo, y el sonido se movió en círculos, rodeándonos. No era un animal, eso estaba claro. Los depredadores no se comportan de esa manera, tan metódica, tan deliberada. Sentí un sudor frío correr por mi espalda y cerré los ojos con fuerza, deseando que todo desapareciera. Finalmente, todo volvió a quedarse en silencio. Rubén no dijo una palabra, pero se acomodó de nuevo, y después de unos minutos, su respiración se hizo más tranquila, volviendo a dormirse. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en la voz de Lilia, en las palabras que había dicho horas antes. ¿A quién estaba hablando? ¿Y por qué sonaba tan enfadada? Mi mente intentaba justificarlo, quizás estaba dormida y balbuceaba sin sentido, o tal vez la había malinterpretado. Aún así, había algo en su tono que me había parecido profundamente perturbador. Al día siguiente, me desperté con la luz del amanecer filtrándose a través de la tela de la tienda. Salí arrastrando los pies, cansado y sintiendo un cansancio que parecía haberse impregnado en mis huesos. Rubén estaba ya preparando café, sus ojos enrojecidos y con profundas ojeras. Me miró y asintió sin decir nada, pero su expresión dejaba claro que la noche había sido inquietante para él también. Sofía y Lilia salieron de su tienda poco después. Sofía tenía el cabello despeinado y sonreía, aún medio dormida. Pero Lilia parecía haber dormido perfectamente. Se estiró como un gato, con una sonrisa casi satisfecha en los labios, y cuando me miró, noté algo en sus ojos que no pude descifrar. Frialdad, tal vez. O expectativa. No sabía qué, pero la sensación de que algo estaba profundamente mal regresó como un golpe en el estómago. Después del desayuno, decidí salir a caminar por el bosque. Necesitaba despejar mi mente y convencerme de que todo había sido una paranoia sin fundamento. Las ramas secas crujían bajo mis pies mientras me adentraba más en los árboles, disfrutando del silencio y la distancia. Sin embargo, tras unos minutos, mi paseo se detuvo abruptamente. Delante de mí, colgando de una rama baja, vi algo que me hizo sentir que el suelo se me escapaba. Pedazos de papel blanco atados con cuerda, meciéndose suavemente con el viento. Me acerqué y, con un nudo en la garganta, pude leer lo que estaba escrito en cada uno de ellos, mi nombre. Una y otra vez, mi nombre, escrito en letras desordenadas y frenéticas, cubría todos los trozos de papel. Alguien había pasado horas haciendo eso. El miedo me paralizó y luego me empujó a correr de regreso al campamento. Llegué al campamento casi sin aliento, con las piernas temblando por el esfuerzo y el miedo. El corazón me golpeaba en el pecho con tal fuerza que apenas podía pensar con claridad. Rubén estaba lavando unos platos en un pequeño arroyo cercano, y Sofía y Lilia hablaban y reían, sentadas en una manta extendida sobre la hierba húmeda. Todo parecía tan normal, tan completamente en desacuerdo con lo que acababa de presenciar. Rubén, logré gritar, mi voz saliendo más aguda de lo que esperaba. Él levantó la cabeza de inmediato, dejando caer un plato al agua. Las chicas también me miraron, sorprendidas, y sentí sus ojos fijos en mí mientras me acercaba. Hay algo raro en el bosque, dije, tratando de sonar más calmado de lo que me sentía. Les conté lo que había visto, los papeles colgando de las ramas, mi nombre repetido cientos de veces. Sofía se llevó una mano a la boca, y sus ojos se abrieron en una mezcla de incredulidad y miedo. Rubén frunció el ceño, mirando hacia los árboles como si pudiera detectar el peligro con solo una mirada. Pero fue la reacción de Lilia la que me heló la sangre. Lilia no parecía sorprendida ni asustada. En cambio, se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en una mano, y me observó con un interés casi morboso. Sus ojos parecían brillar con algo que no era natural, y juraría que sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. ¿Estás seguro de que no lo imaginaste?, preguntó, pero su tono era demasiado ligero, casi burlón.
Rubén intervino rápidamente, con su habitual escepticismo: tiene que ser una broma. Adolescentes aburridos que encontraron nuestro campamento y decidieron asustarnos. Pero sus palabras no me convencieron, ni siquiera a él mismo, y el ambiente se volvió tenso y pesado. Sofía se acercó y puso una mano en mi brazo, como si con ese simple gesto pudiera protegernos a todos de algo mucho más grande que cualquier broma estúpida. Pasé el resto del día con los nervios a flor de piel. Rubén y yo tratamos de hacer una inspección rápida por el perímetro, buscando huellas o rastros de alguien más, pero no encontramos nada fuera de lo común. Aún así, cada crujido de las ramas o susurro del viento me hacía saltar como un niño asustado. Lilia, en cambio, seguía comportándose de manera extrañamente tranquila, como si el miedo que nos había invadido a todos no pudiera rozarla. Esa noche, cuando volvimos a encender la fogata, todo se sentía diferente. Las estrellas parecían más distantes, y el fuego, en lugar de dar calor, proyectaba sombras inquietantes a nuestro alrededor. Rubén intentaba animar el ambiente con chistes malos, pero nadie reía de verdad. Sofía se había acercado más a mí, sus ojos buscando los míos cada pocos minutos, como si también sintiera que la seguridad de ese día se había evaporado. Fue entonces cuando noté algo que me hizo estremecer de nuevo. Lilia me observaba. No de forma casual, sino con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera atrapado bajo una lupa. Sus ojos no se apartaban de mí, y cuando por fin nuestras miradas se encontraron, ella no desvió la suya. En cambio, sonrió. Una sonrisa lenta y extrañamente satisfecha, como si supiera algo que yo no. Como si estuviera disfrutando de un secreto que nunca me dejaría comprender. Me moví incómodo y aparté la vista, pero sentí su mirada quemando la piel de mi nuca. El aire a nuestro alrededor era espeso, cargado con algo que ninguno de nosotros quería nombrar. En ese momento, una rama se rompió en la oscuridad detrás de nosotros, y todos giramos la cabeza al unísono. No había nada. Solo el vacío de la noche y el sonido del viento. Pero yo sabía que no estábamos solos. Algo o alguien estaba allí. Y, aunque Rubén y Sofía fingieran que todo estaba bien, no pude sacudirme la sensación de que ese algo ya había empezado a moverse entre nosotros. El fuego crepitaba y emitía destellos dorados, pero no lograba calentarme. La sensación de que algo invisible y malévolo se había infiltrado en nuestro campamento seguía aferrada a mi pecho, como un peso imposible de sacudir. Rubén seguía con sus intentos de bromas, pero su risa sonaba falsa, como si tratara de convencerse a sí mismo de que todo estaba bien. Sofía, en cambio, estaba callada, retorciendo mechones de su cabello con nerviosismo. Mis propios sentidos estaban en alerta máxima, captando cada crujido, cada susurro del bosque. Entonces noté cómo Lilia se levantó con una calma inquietante, como si no hubiera notado el cambio de atmósfera que nos asfixiaba a los demás. Se estiró y se alejó de la fogata, moviéndose entre las sombras con una gracia que me recordó a un depredador. «Voy por más leña», dijo sin mirar a nadie, como si hablara con el viento. Nadie respondió, pero cuando desapareció en la oscuridad, el silencio que dejó a su paso fue casi ensordecedor. Me quedé observando el lugar por donde se había ido, esperando escuchar sus pasos regresar. Pero lo único que llegó fue el canto lejano de los grillos y un viento frío que hizo parpadear las llamas. No sé cuánto tiempo pasó, pero empezaba a ponerme más nervioso con cada segundo que ella no volvía. Sofía se inclinó hacia mí, sus ojos llenos de preocupación. «¿Crees que está bien?», susurró, y noté que había un leve temblor en su voz. Asentí sin convicción, tratando de convencerme de que Lilia era perfectamente capaz de cuidarse sola, pero algo en mi interior se retorcía, como si una advertencia silenciosa me gritara que nada estaba bien. Nada en absoluto. De repente, una explosión de risa quebró el silencio, y me giré con un sobresalto. Era Rubén, que estaba doblado de la risa después de tirar accidentalmente una botella vacía al fuego,
haciendo que chisporroteara y enviara chispas al aire. Me molestó la forma en que se estaba riendo, tan despreocupada y desentonada con el pánico que sentía. Pero lo que me inquietó aún más fue el hecho de que Lilia, de alguna manera, estaba de pie justo detrás de él, mirándolo fijamente. No había escuchado sus pasos ni el crujido de las ramas que debería haber hecho al regresar. «¿Qué pasa?», preguntó Rubén cuando notó que me había quedado pálido. Lilia volvió a sonreír, esa sonrisa suya que siempre parecía tener un borde afilado. Sostenía una pequeña pila de ramas que dejó caer al suelo con una tranquilidad aterradora. «Nada», respondí, pero mis palabras sonaron huecas. Mis ojos seguían fijos en Lilia, tratando de descifrar qué era lo que me aterraba tanto de su presencia. Parecía la misma de siempre, y sin embargo, no lo era. Nos sentamos en silencio durante lo que parecieron horas. Lilia no dejaba de mirarme, como si cada movimiento que hacía fuera un espectáculo privado diseñado solo para ella. Y yo, con cada segundo que pasaba, me convencía más de que había algo profundamente roto en su interior, algo que nunca antes había notado. Finalmente, Rubén se levantó para ir a buscar su linterna en la tienda, y Sofía le siguió, diciendo que necesitaba descansar un poco. Eso me dejó a solas con Lilia, y el fuego entre nosotros no parecía suficiente para mantenerla a raya. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los míos, y por un segundo no vi ningún brillo humano en ellos. «¿Te sientes seguro?», me preguntó, y aunque lo dijo en un tono casual, había algo en su mirada que me paralizó. Me quedé sin palabras, y cuando traté de desviar la vista, vi cómo sus dedos jugaban con el filo de un pedazo de madera astillada. El fuego volvió a chisporrotear, y el viento arrastró un olor a humo quemado y hojas podridas. La noche había cambiado, y lo sentía como una presencia tangible, una amenaza que se filtraba por cada rincón de nuestra pequeña burbuja de luz. Fue entonces cuando me di cuenta, el verdadero peligro estaba más cerca de lo que pensaba, y nunca había dejado de mirarme. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en mi saco de dormir, escuchando los ruidos del bosque con el corazón martilleando en mi pecho. Rubén volvió a roncar, aparentemente sin preocupaciones, y el sonido monótono debería haber sido un alivio, pero en lugar de eso, me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Afuera, las hojas crujían con cada ráfaga de viento, y en mi mente esos sonidos se transformaban en pisadas furtivas, en algo que acechaba más allá de la fina tela de la tienda. Me di la vuelta por 10ª vez, luchando contra la necesidad de abrir la cremallera y asegurarme de que todo estaba en orden. Pero justo cuando estaba a punto de sucumbir a la ansiedad, escuché un sonido que me congeló por completo, un sollozo ahogado. Al principio, pensé que lo había imaginado, que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero entonces lo oí de nuevo. Esta vez estaba seguro. Venía de la tienda de las chicas. Contuve la respiración, mi mente trabajando a toda velocidad. ¿Sofía? ¿Lilia? El miedo se enroscó en mi estómago, y sin pensarlo demasiado, me arrastré fuera de la tienda. El aire nocturno estaba frío, y el suelo mojado por el rocío mordía mis pies desnudos. Avancé hasta la tienda de las chicas, cuidando de no hacer ningún ruido, y me agaché para escuchar mejor. Silencio. Ni un solo susurro, ni un movimiento. Mi piel se erizó, y una sensación de inquietud se extendió por mis huesos. Decidí abrir la cremallera, temblando de los nervios y el frío. Al asomar la cabeza dentro, vi a Sofía acurrucada en un rincón de su saco de dormir, con el rostro relajado y respirando suavemente. Dormía plácidamente. Pero entonces noté algo aterrador, Lilia no estaba. Su saco de dormir estaba vacío y frío, como si hubiera desaparecido hacía horas. Un pánico irracional me golpeó y corrí de vuelta a la tienda, despertando a Rubén con un sacudón. Se quejó, aturdido, y me miró con los ojos entrecerrados. «¿Qué pasa?»,
susurró, y le expliqué lo que había visto. El sueño desapareció de inmediato de su rostro, y en cuestión de segundos, ambos estábamos en pie, con las linternas en la mano, listos para buscarla. Nos adentramos en el bosque, los haces de luz temblorosos iluminando las sombras que parecían moverse y respirar a nuestro alrededor. El aire estaba cargado de humedad y un olor agrio flotaba en el ambiente, como si algo se hubiera descompuesto muy cerca. Lilia, llamamos, nuestras voces reverberando entre los árboles, pero no obtuvimos respuesta. Solo el susurro del viento y el crujir de las ramas contestaban. De repente, Rubén me agarró del brazo con fuerza, señalando algo en la distancia. Mi linterna siguió la dirección de su dedo, y mi corazón se detuvo por un instante. Allí estaba ella, Lilia, de pie en medio del bosque, justo al borde de la luz de nuestras linternas. Sostenía algo en las manos, el cuchillo de cocina que habíamos traído con nuestro equipo de cocina. La hoja reflejaba la luz de manera siniestra, y aunque su rostro estaba en sombras, pude ver que sus hombros temblaban como si estuviera llorando. Nos acercamos lentamente, mi mente luchando por comprender lo que estaba viendo. Lilia, susurré, y ella se giró hacia nosotros con movimientos rígidos, casi antinaturales. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de algo mucho más oscuro, algo que no pude identificar. Su expresión estaba distorsionada, y había un brillo de furia en su mirada que me hizo retroceder instintivamente. Estaba pensando, murmuró, su voz apenas un susurro que el viento se llevó al instante, que cualquiera puede hacer trampa. Esas palabras resonaron en mi cabeza con un eco maligno. Rubén y yo nos miramos, sin saber qué hacer. Lilia parecía estar al borde de un abismo invisible, uno que no podíamos alcanzar ni comprender. Con mucho esfuerzo, conseguimos convencerla de que regresara al campamento, pero algo en su mirada me dejó helado. Algo me decía que ese no sería el final. Lo peor estaba por venir. A la mañana siguiente, el cielo estaba cubierto de nubes negras y pesadas, como si el bosque mismo estuviera conteniendo el aliento. Un viento helado comenzó a soplar, y para cuando terminamos de desayunar, la lluvia ya caía en torrentes. No podíamos hacer mucho más que quedarnos en nuestras tiendas, atrapados en un espacio claustrofóbico que solo intensificaba la tensión latente. Sofía y yo compartíamos nuestra tienda mientras Rubén y Lilia permanecían en la suya. Las gotas de lluvia golpeaban la tela con una insistencia abrumadora, y el aire olía a humedad y tierra mojada. Sofía parecía más frágil que nunca, con sus manos temblorosas y los ojos constantemente clavados en la entrada de la tienda, como si temiera que algo o alguien fuera a irrumpir en cualquier momento. Finalmente, el silencio se volvió insoportable, y Sofía me miró con una expresión que nunca había visto en ella, una mezcla de miedo y algo parecido a la esperanza desesperada. No puedo más, murmuró, y mis nervios se tensaron al escuchar el temblor en su voz. Sin darme tiempo a responder, se inclinó hacia mí y, en un acto que me tomó completamente por sorpresa, me besó. El contacto fue breve, casi torpe, pero sentí su corazón latiendo a toda prisa, y la tensión que habíamos acumulado durante estos días se derrumbó por un instante. Era como si, en medio del horror, hubiéramos encontrado un momento de conexión humana, un rayo de luz en la oscuridad. Pero ese momento de alivio fue destrozado en cuanto se abrió la cremallera de nuestra tienda. Lilia estaba allí, empapada por la lluvia, con los mechones de cabello pegados a su rostro y los ojos llenos de una furia helada. Había estado observándonos, y en su expresión no había más que una rabia contenida, un odio que se sentía casi físico. Sofía se apartó de mí rápidamente, pero era demasiado tarde, el daño estaba hecho. Lilia no dijo una palabra. Simplemente se quedó allí, mirándonos, con las manos apretadas en puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Entonces salió corriendo, desapareciendo en el aguacero como un fantasma, y me quedé allí, paralizado, sin saber qué hacer.
Rubén apareció un momento después, alarmado por el ruido, y los tres salimos tras Lilia, pisando charcos de barro y tropezando con raíces invisibles. La lluvia nos empapaba, y el frío me calaba hasta los huesos, pero nada de eso importaba. Lo único que me importaba era encontrarla, aunque una parte de mí temía lo que podría ocurrir si lo hacía. Finalmente, después de buscarla durante horas, Lilia regresó por su cuenta. Apareció en el campamento justo cuando comenzaba a caer la noche, con la ropa empapada y el rostro inexpresivo. Sus ojos se veían apagados, como si algo dentro de ella se hubiera roto. Caminó lentamente hacia la fogata, donde intentábamos encender un poco de calor, y se sentó sin mirarnos. Rubén intentó bromear, romper la tensión, pero fue inútil. Lilia estaba fría, como una estatua, y sus ojos miraban al vacío. Era como si la rabia que había mostrado antes se hubiera transformado en algo mucho más peligroso, una calma extraña que hacía que la piel se me erizara. Esa noche no pude quitarme de la cabeza la expresión de Lilia. Su mirada, antes vibrante y llena de vida, ahora parecía estar vacía, como si algo se hubiera extinguido. El silencio se alargó mientras la lluvia caía incesante, cada gota retumbando en nuestras tiendas como un presagio. Sentía que estábamos atrapados, no solo por el bosque o el mal tiempo, sino por algo mucho más siniestro y oscuro que no comprendíamos del todo. Y entonces, justo antes de quedarme dormido, un pensamiento me atravesó como un cuchillo, ya no teníamos idea de quién era realmente Lilia. La noche se había tragado cualquier resto de luz, y el bosque parecía haberse convertido en un abismo infinito, una extensión de sombras que susurraban y se movían al compás del viento. La lluvia había cesado, pero el frío que dejó en el aire era insoportable. El silencio era tan denso que podías sentirlo aplastando tu pecho, como si el bosque mismo nos estuviera vigilando, esperando el momento adecuado para devorarnos. Me había quedado dormido por pura extenuación, mi cuerpo finalmente cediendo al agotamiento acumulado. Pero el descanso fue breve. Un grito desgarrador me arrancó del sueño, tan agudo y lleno de terror que mi corazón pareció detenerse. Me incorporé de golpe, todavía desorientado, y tropecé mientras me apresuraba a salir de la tienda. Mi mente estaba en pánico, y todo lo que podía pensar era que algo horrible había ocurrido. Sofía ya estaba fuera, su rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. Rubén estaba tendido en el suelo, inerte y cubierto de algo oscuro que relucía a la luz tenue de nuestras linternas. Mi cerebro tardó un segundo en procesarlo: sangre. Demasiada sangre. Sofía estaba arrodillada junto a él, sus manos temblando mientras intentaba, inútilmente, detener el flujo que se derramaba por su abdomen. Mis piernas se sintieron como de plomo, y un grito se formó en mi garganta, pero no pude sacarlo. Entonces la vi. Lilia estaba de pie cerca de nosotros, a una distancia espeluznantemente corta, con el cuchillo de cocina que habíamos usado días atrás brillando en su mano. Sus ojos no mostraban arrepentimiento, ni miedo, ni siquiera rabia. Parecía tranquila, casi satisfecha. La hoja estaba cubierta de sangre, y su mano temblaba levemente, como si todavía sintiera la vibración del acto que acababa de cometer. No era mi intención, susurró, su voz vacía de emoción. Era una mentira obvia, un juego retorcido. Lo sabíamos. Ella lo sabía. Me acerqué a Rubén con las piernas flojas, incapaz de aceptar lo que veía. Su pecho apenas subía y bajaba, y cada exhalación era un gorgoteo húmedo que hacía que mis entrañas se retorcieran. Estaba muriendo. Sofía estaba llorando, sus sollozos desgarradores rompiendo el silencio de la noche. Quise consolarla, quise hacer algo, pero no podía moverme. Mi mente estaba atrapada en una especie de parálisis, viendo cómo nuestro mundo se desmoronaba. Finalmente, logré arrastrarme hacia Rubén y colocar una mano sobre su pecho. Su mirada, vidriosa y perdida, se fijó en la mía por un segundo antes de que la luz en sus ojos se apagara. No, susurré,
mi voz quebrada. No, 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 pero no sirvió de nada. Estaba muerto. Lilia no se movió. No corrió, no lloró. Simplemente nos observaba, como si estuviera evaluando nuestras reacciones, como si estuviéramos actuando en una obra que ella había escrito. El cuchillo aún colgaba de su mano, y las gotas de sangre caían al suelo, marcando la tierra húmeda con manchas oscuras. Finalmente, Lilia dio un paso hacia atrás, y sin una palabra más, se giró y se adentró en el bosque, desapareciendo entre los árboles como una sombra que se disuelve en la noche. Se fue con una calma espeluznante, dejándonos allí, destrozados, con el cadáver de Rubén a nuestros pies. Sofía me miró, sus ojos llenos de terror y desesperación. ¿Qué vamos a hacer?, susurró, su voz rota por el miedo. Pero no tenía una respuesta. Las ramas crujieron a lo lejos, y sentí que el peligro no había desaparecido, sino que solo estaba tomando una nueva forma, esperando el momento adecuado para atacarnos de nuevo. El aire estaba cargado de amenaza, y lo único que supe con certeza en ese momento fue que teníamos que salir de allí. Correr, alejarnos lo más posible de esa pesadilla. Pero mientras nos mirábamos, mojados, temblorosos y sin rumbo, no podía evitar sentir que el bosque mismo estaba cerrando filas a nuestro alrededor. Que éramos prisioneros, y Lilia era el verdugo. El pánico me recorrió como un choque eléctrico, sacudiéndome hasta lo más profundo. Apenas podíamos pensar con claridad, el horror de ver a Rubén sin vida nos había dejado en un estado de shock absoluto. Pero la supervivencia tiene una forma perversa de imponerse, incluso cuando todo parece perdido. Agarré a Sofía de la mano y la levanté del suelo, con la urgencia aplastando cualquier intento de procesar lo que acababa de ocurrir. Tenemos que irnos, dije, mi voz apenas un susurro roto por el miedo. Sofía asintió, sus ojos aún vidriosos por las lágrimas, pero la determinación comenzó a aparecer en su mirada. Sabíamos que quedarnos allí no era una opción. Lilia había desaparecido en el bosque, pero no teníamos ni idea de cuándo podría volver, y el cuchillo seguía siendo una amenaza demasiado real. Corremos. Sin plan, sin sentido de la dirección, solo sabíamos que teníamos que alejarnos, que cualquier distancia entre nosotros y esa monstruosa versión de Lilia era mejor que quedarse. La oscuridad era absoluta, y el barro bajo nuestros pies hacía que cada paso fuera una lucha. La lluvia había convertido el suelo en un campo resbaladizo, y cada vez que caíamos, el frío mordía nuestra piel, pero no teníamos tiempo para sentir dolor. El bosque parecía haberse vuelto infinito. Los árboles se alzaban como murallas negras a nuestro alrededor, y las ramas bajas nos arañaban los brazos y las caras. Cada sombra parecía estar viva, y cada crujido era un recordatorio de que Lilia podía estar siguiéndonos, que podía aparecer en cualquier momento. Podíamos escuchar nuestras propias respiraciones, irregulares y entrecortadas, mezclándose con los latidos de nuestros corazones, que parecían resonar en nuestros cráneos. Por aquí, jadeé, tirando de Sofía hacia un sendero que apenas podía distinguir. Pero a cada paso, el miedo me golpeaba más fuerte. Lilia conocía este bosque mejor que nosotros. Había algo en su mirada, algo en la forma en que se movía, que sugería que esto no era un lugar desconocido para ella. Si alguien tenía ventaja, era ella. El aire estaba cargado de humedad y olor a madera podrida. Mis pies se resbalaban constantemente, y en un momento caí de bruces, raspándome las manos contra las piedras y el barro. Sofía me ayudó a levantarme, pero pude ver el terror en sus ojos. Estábamos perdiendo fuerzas, y la noche parecía infinita. Pero entonces, a lo lejos, escuché algo que me hizo estremecer, pasos. Se acercaban, y no eran nuestros. El susurro de Lilia flotó entre los árboles, un eco fantasmagórico que se coló en mis oídos como una serpiente deslizándose por mi piel. Te amaba, decía, su voz quebrada y arrastrada por el viento. Hice esto por ti.
Las palabras eran un mantra enfermizo que se repetía, y su tono era casi tierno, pero en su dulzura había una locura tan palpable que me dejó sin aliento. Sofía y yo aceleramos el paso, tropezando una y otra vez. Mi mente estaba al borde de la histeria, intentando encontrar alguna salida, algo que nos diera una mínima oportunidad de sobrevivir. Pero cada vez que creía que habíamos puesto algo de distancia, oía los pasos de Lilia acercándose de nuevo. Se movía con una precisión perturbadora, como si supiera exactamente hacia dónde íbamos. Finalmente, llegamos a un claro en el bosque, un espacio abierto donde la luna, parcialmente visible entre las nubes, nos iluminó con una luz mortecina. Nos detuvimos, con la respiración a punto de colapsar, buscando desesperadamente algún escondite. Pero lo único que encontramos fue una vieja cabaña en ruinas, un esqueleto de madera que parecía más una trampa que un refugio. ¿Qué hacemos?, preguntó Sofía, su voz rota por el pánico. Pero antes de que pudiera responder, un crujido sonó justo detrás de nosotros. Me giré de inmediato, y mis ojos se encontraron con los de Lilia. Estaba allí, entre las sombras, con el cuchillo en la mano y una sonrisa perturbadora pintada en su rostro. «Ya no pueden escapar», susurró, dando un paso hacia adelante. En ese momento, supe que el juego había llegado a su fin. Y nuestras vidas colgaban de un hilo cada vez más frágil. El tiempo pareció detenerse cuando los ojos de Lilia se encontraron con los míos. Sus pupilas, dilatadas y llenas de un brillo inhumano, me hicieron sentir como si estuviera mirando a algo completamente desprovisto de la Lilia que había conocido. Su sonrisa, esa mueca torcida y perturbadora, se extendía por su rostro como una máscara. El cuchillo en su mano se alzó levemente, reflejando el poco de luz que la luna dejaba caer sobre nosotros. Sofía apretó mi mano con una fuerza que casi me rompió los huesos, y por un segundo, no pude moverme. Estaba paralizado, como un animal atrapado en las luces de un coche que se aproxima. Todo lo que podía oír era el latido ensordecedor de mi propio corazón, mezclado con el eco de la voz de Lilia, suave y dulce, pero cargada de veneno. «Por favor, basta», logré murmurar, aunque mi voz apenas era un susurro que se perdió en la brisa fría de la noche. Pero Lilia no parecía escucharme, o tal vez no le importaba. Dio un paso más hacia nosotros, y cada fibra de mi ser gritó que corriera, pero sabía que no podíamos seguir huyendo. Ella nos alcanzaría, lo sabíamos. Era un juego del que no podíamos escapar. Miré hacia la cabaña en ruinas detrás de nosotros. La estructura de madera parecía débil, lista para colapsar, pero era nuestra única opción. Agarré a Sofía y la arrastré hacia adentro, tropezando con las tablas podridas del suelo. La cabaña olía a moho y a algo agrio, como si la descomposición misma se hubiera aferrado a las paredes, pero no teníamos elección. Nos escondimos en un rincón oscuro, tratando de controlar nuestras respiraciones, aunque nuestros cuerpos temblaban con tal intensidad que el sonido parecía retumbar en mis oídos. El silencio se alargó. Me atrevía a pensar que tal vez, solo tal vez, Lilia no nos había seguido. Pero entonces, un crujido hizo que el aire se me atascara en la garganta. Ella había entrado. Escuchamos sus pasos lentos, deliberados, moviéndose sobre las tablas chirriantes. La oscuridad parecía amplificar cada sonido, cada respiración contenida, y sentí el sudor frío corriendo por mi cuello. Sofía me miró con los ojos desbordantes de miedo, y supe que no teníamos mucho tiempo. Sus labios temblaban, y un sollozo ahogado amenazaba con escapársele. Puse un dedo sobre los labios, rogándole en silencio que no hiciera ruido, aunque sabía que no podríamos mantenernos escondidos para siempre. Ella nos encontraría. Los pasos de Lilia se detuvieron justo fuera de nuestro escondite. La cabaña estaba tan en ruinas que nuestras siluetas apenas se ocultaban tras las tablas rotas. Todo lo que tenía que hacer era dar un paso más y nos vería. Entonces, la oí susurrar: «Todo esto fue por ti».
Algo en esas palabras me hizo apretar los dientes con desesperación. No podía entenderla, no podía razonar con ella. Era como si todo el dolor y el rechazo que hubiera sentido alguna vez se hubieran convertido en una fuerza imparable, un odio que la había consumido por completo. Sofía me agarró con más fuerza, y en ese momento supe lo que tenía que hacer. Tomé una tabla de madera rota que yacía a nuestro lado y, con un nudo de miedo y adrenalina en el estómago, salí de nuestro escondite. Lilia estaba de espaldas, y al escucharme moverse, se giró lentamente, como si lo hubiera estado esperando. No había sorpresa en su rostro, solo una expectativa mórbida, como si el clímax de su juego estuviera a punto de revelarse. Corrí hacia ella, levantando la tabla como un arma improvisada. Pero Lilia fue rápida. El cuchillo se alzó, y todo sucedió en un parpadeo. Sofía gritó, un sonido que me atravesó el alma, y el cuchillo se movió en un arco que parecía inevitable. Intenté desviar la hoja, pero no fui lo suficientemente rápido. La fuerza del golpe me hizo perder el equilibrio, y caí al suelo, sintiendo un ardor punzante en mi brazo. Lilia volvió a levantar el cuchillo, su mirada fija en mí, pero entonces Sofía hizo algo que nunca esperé, se lanzó sobre ella, intentando apartarla. Vi cómo las dos se enfrentaban, cómo Lilia se giraba hacia Sofía con una furia descontrolada. Todo se movía en cámara lenta, y comprendí, con una claridad aterradora, que alguien más estaba a punto de caer. Todo parecía ralentizarse, como si el tiempo hubiera decidido que ese instante merecía ser extendido para que cada segundo ardiera con un horror insoportable. Sofía se abalanzó sobre Lilia con una valentía desesperada, sus manos temblorosas intentando arrebatarle el cuchillo. Lilia se retorció como un animal salvaje, su fuerza impulsada por una furia que no tenía límites. El cuchillo destelló en la penumbra, y vi cómo las dos luchaban, un torbellino de gritos ahogados y desesperación. Sofía, grité, intentando levantarme, pero el dolor en mi brazo era insoportable. La herida me ardía, y la sangre corría cálida y pegajosa, pero ignoré el dolor, forzando a mi cuerpo a moverse. No podía dejar que Lilia ganara. No podía perder a Sofía también. Pero Lilia, como si hubiera adivinado mi intención, se giró hacia mí con una sonrisa que me heló la sangre. Era una sonrisa vacía, sin humanidad, como si disfrutara del terror que nos había sembrado. El cuchillo se alzó de nuevo, y todo ocurrió en un instante aterrador. Sofía gritó, un sonido que me desgarró, y vi el filo del cuchillo hundirse en su abdomen. Sus ojos se abrieron con sorpresa y dolor, y por un momento, el mundo entero dejó de existir. Vi cómo la vida se apagaba lentamente en su mirada, su boca intentando formar palabras que nunca llegaron. Cayó al suelo, y mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No, susurré, pero mi voz se ahogó en mi garganta, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. La desesperación me envolvió, una niebla oscura que me asfixiaba, pero el odio y la rabia pronto tomaron su lugar. Me lancé hacia Lilia con todo lo que me quedaba, mis manos buscando cualquier forma de detenerla, de acabar con la pesadilla que había creado. La cabaña se estremeció bajo nuestro forcejeo, las tablas podridas cediendo y el polvo elevándose en nubes asfixiantes. Lilia seguía luchando, sus ojos salvajes y llenos de una locura que parecía consumirlo todo. Pero logré golpear su mano, y el cuchillo salió volando, aterrizando con un ruido sordo en el suelo. Nos derrumbamos, jadeando y cubiertos de barro, y me di cuenta de que mis manos estaban alrededor de su cuello, temblando, sin saber si debía soltarla o apretar más fuerte. La odiaba tanto en ese momento, pero algo dentro de mí, un fragmento de humanidad, me impidió acabar con ella. Ella me miró con una expresión extraña, como si no entendiera lo que estaba pasando, como si hubiera despertado de un sueño profundo. Sus ojos parpadearon, y por un segundo, vi un atisbo de la Lilia que habíamos conocido. Pero fue demasiado tarde. Todo era demasiado tarde.
Me aparté de ella, incapaz de sostener más ese peso, y ella quedó inmóvil, sin oponer resistencia. Me arrastré hacia Sofía, mi cuerpo colapsando junto a ella. Sus ojos aún estaban abiertos, y su piel, pálida y fría, me hizo temblar de miedo y tristeza. Sofía, susurré, tomando su mano sin vida, deseando que se moviera, que me mirara una vez más. Pero la muerte se la había llevado, y todo lo que quedaba era un vacío indescriptible. La cabaña estaba en silencio ahora, y Lilia se había quedado sentada, mirándome con una expresión vacía. No había ni triunfo ni alegría en sus ojos. Solo el abismo de alguien que había perdido todo lo que alguna vez la había hecho humana. El cuchillo seguía en el suelo, a centímetros de mi alcance, y por un instante, pensé en tomarlo. Terminarlo todo. Acabar con el sufrimiento. Pero no lo hice. La sirena de la policía sonó en la distancia, un eco que rompió el silencio y anunció el final. Me quedé allí, abrazando a Sofía, sin sentirme verdaderamente vivo. Lilia no se movió, no hizo ningún intento por escapar. Solo se quedó allí, susurrando palabras que no lograba entender, hasta que los oficiales irrumpieron y la sacaron de la cabaña, gritando su nombre. Me interrogaron, me preguntaron por qué no había podido proteger a mis amigos. Pero sus palabras no significaban nada. Los días se volvieron semanas, y aunque intenté dejar atrás el bosque, el rostro de Sofía me perseguía. A veces, por la noche, oía los pasos de Lilia, como un fantasma que nunca se iría del todo. Sabía que era mi imaginación, pero parte de mí no estaba tan seguro. Porque el horror de esa noche nunca me dejó. Y quizá nunca lo haría. Nunca podré escapar de lo que pasó en ese maldito bosque. Gracias por ver el video hasta el final. Dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal.